Existe un protocolo que Huberman usa, pero jamás ha admitido que viene directamente de Jung, y no es un protocolo sobre dopamina, ni sobre luz solar, ni siquiera sobre el sueño. Es algo mucho más profundo, algo que explica por qué tanta gente optimiza a la perfección cada aspecto medible de su existencia, y aún así, se despierta cada mañana sintiendo un vacío inexplicable, un vacío que ningún marcador biológico logra capturar, un vacío que ningún suplemento consigue llenar, un vacío que crece paradójicamente a medida que la optimización avanza. Y lo más inquietante de todo, ese vacío no es un error del sistema, es una señal, una alarma neural, que te está indicando que estás construyendo una versión supremamente optimizada de ti mismo, eliminando precisamente las partes que le dan significado a la vida. En 2018, un estudio, aún no publicado, del laboratorio de Huberman en Stanford, comenzó a documentar un fenómeno desconcertante. Estaban monitoreando a un grupo de 40 participantes que habían implementado protocolos completos de optimización: luz matutina, ejercicio cronometrado, gestión de la dopamina, suplementación precisa, sueño perfectamente optimizado. Todos los marcadores biológicos mejoraron dramáticamente: testosterona, cortisol, inflamación sistémica, variabilidad de la frecuencia cardíaca, todo dentro de los rangos ideales. Pero había un problema. Los niveles de satisfacción con la vida se desplomaron, la ansiedad se disparó y un síntoma específico comenzó a aparecer en los informes de casi todos los participantes: una sensación de vacío, una profunda falta de significado. La sensación de estar viviendo una vida técnicamente perfecta, pero emocionalmente muerta. Los investigadores estaban perplejos. ¿Cómo podía la mejora de todos los marcadores biológicos conducir a un deterioro tan marcado en el bienestar psicológico? Entonces, alguien del equipo, un estudioso de Jung, formuló una pregunta diferente. ¿Y si este vacío no fuera una falla de los protocolos, sino una consecuencia inevitable de la forma en que se estaban utilizando? ¿Y si la optimización, cuando se aplica sin conciencia de la sombra, fuera una forma sofisticada de guerra psicológica que crea éxito biológico, pero fragmentación existencial? Jung identificó este patrón en 1928. Décadas antes de que existiera el biohacking, observó pacientes que eran maestros en el control consciente, en la disciplina rigurosa, en el perfeccionamiento metódico de cada aspecto medible de sus vidas. Y todos compartían el mismo síntoma: neurosis del vacío, no depresión clínica, no ansiedad patológica, sino una sensación profunda y persistente de que algo fundamental faltaba, incluso cuando todo externamente parecía perfecto. Jung llamó a esto el costo de negar la sombra. El precio psicológico de construir una identidad basada únicamente en los aspectos de ti mismo que conscientemente apruebas, mientras sistemáticamente eliminas todo lo demás. Y aquí está el mecanismo que lo hace inevitable. Cada vez que optimizas algún aspecto de ti mismo, estás tomando una decisión. Estás decidiendo que este aspecto vale la pena desarrollarlo y aquel otro vale la pena eliminarlo o suprimirlo. La luz matutina optimiza el cortisol. Excelente. Pero ¿por qué necesitas optimizar el cortisol? Probablemente porque estás bajo estrés crónico. ¿Y por qué estás bajo estrés crónico? Tal vez porque estás viviendo una vida que fundamentalmente no se alinea con quien realmente eres. Tal vez porque estás forzando comportamientos, suprimiendo impulsos genuinos, ignorando necesidades emocionales profundas.
Y en lugar de cuestionar eso, en lugar de explorar ese desalineamiento, ¿qué haces? Optimizas el cortisol, tratas el síntoma biológicamente, mientras la causa psicológica se profundiza. Huberman entiende esto. En conversaciones privadas, habla sobre la importancia del significado, del propósito, del alineamiento psicológico, pero públicamente el foco está en los protocolos mensurables, porque son más fáciles de comunicar, más fáciles de implementar, más fáciles de validar científicamente. Pero aquí está el verdadero problema. Cuando le das a la gente herramientas poderosas de optimización biológica, sin darles simultáneamente herramientas de integración psicológica, creas una situación peligrosa. Les das la capacidad de convertirse en máquinas extremadamente eficientes, ejecutando vidas que en realidad no deberían estar viviendo. Y neurológicamente, hay un mecanismo específico que explica por qué esto crea vacío. Existen dos redes neurales que necesitan estar en equilibrio para que experimentes la vida como significativa: la red de control ejecutivo y la red de modo por defecto. La red de control ejecutivo, centrada en el córtex prefrontal dorsolateral, es responsable de la disciplina, del control, de la optimización, de la ejecución de metas. La red de modo por defecto, que involucra el córtex prefrontal medial y el córtex cingulado posterior, es responsable de la reflexión autobiográfica, de la creación de significado, de la integración de experiencias en narrativas coherentes, de la conexión con valores profundos. Cuando estás en modo de optimización total, estás maximizando la activación de la red de control ejecutivo y suprimiendo la activación de la red de modo por defecto. Estás constantemente en modo ejecutivo: hacer, optimizar, medir, mejorar. Y estás evitando el modo reflexivo: ser, sentir, cuestionar, integrar. Y aquí está el problema neurológico. La red de modo por defecto es donde se construye el sentido del yo. Es donde procesas quién eres, qué te importa, cómo tus experiencias se conectan con tu identidad. Cuando crónicamente suprimes esta red en favor de la ejecución constante, literalmente impides que tu cerebro construya una narrativa autobiográfica coherente. Te conviertes en una máquina ejecutando protocolos, sin un yo integrado experimentando la vida. Y esto explica el vacío. No es depresión química, es ausencia del yo. Es la experiencia de estar optimizando una vida, sin tener una identidad integrada, viviendo esa vida. Y cuanto más optimizas, peor se pone, porque cada ciclo de optimización requiere más supresión de la red de modo por defecto, más control ejecutivo, más foco en métricas externas, en lugar de experiencia interna. Te estás literalmente volviendo más vacío, cuanto más optimizado estás. Jung decía que la individuación, el proceso de volverse psicológicamente entero, requiere lo opuesto a la optimización, requiere integración. E integración significa incluir partes de ti mismo que conscientemente rechazas. Significa dar espacio para impulsos que no se encajan en la imagen optimizada que estás construyendo. Significa permitir que la sombra, esos aspectos negados y reprimidos, tengan voz, no para actuar sobre ellos ciegamente, sino para reconocerlos conscientemente e integrarlos de forma que te vuelvan más completo, en lugar de más fragmentado. Y aquí es donde la neurociencia moderna valida a Jung de forma poderosa. Cuando permites la activación regular de la red de modo por defecto, cuando das espacio para la reflexión, para procesar experiencias emocionalmente complejas,
para explorar partes de ti mismo que no se encajan en la narrativa optimizada. Algo sucede neurológicamente. Comienzan a emerger conexiones entre la red de modo por defecto y la red de control ejecutivo. Tu cerebro, literalmente, construye puentes entre el yo reflexivo y el agente ejecutivo, y esos puentes son la base neural de la integridad psicológica. Las personas que tienen estas conexiones fuertes no experimentan la optimización como algo vacío. La experimentan como herramientas al servicio de un yo integrado. Las personas sin estas conexiones experimentan la optimización como un sustituto para un yo que nunca fue construido. Y la diferencia lo es todo. Así que déjame contarte sobre alguien que vivió esto intensamente. La llamaré Sofía. Tenía 29 años cuando me buscó. MBA de una escuela de renombre. Trabajo en consultoría estratégica. Un sueldo de 6 cifras. Se levantaba a las 5 de la mañana, meditación de 20 minutos, café bulletproof, entrenamiento funcional, ducha fría, rastreaba todo. Sueño con Oura Ring, HRV, calorías, macros, tiempo frente a la pantalla, productividad. Tenía un dashboard en Notion con 32 KPIs personales que revisaba semanalmente. Por todas las métricas medibles, ella era extraordinariamente exitosa y estaba completamente, profundamente, insoportablemente vacía. Lo describía como vivir en tercera persona, observarse a sí misma, ejecutando una vida perfectamente optimizada, pero nunca realmente habitando esa vida. Sentía que había una distancia creciente entre la persona que estaba siendo y algo esencial que solía ser ella. Y lo más aterrador, ella no conseguía identificar cuándo la transición sucedió. ¿Cuándo había pasado de usar la optimización como herramienta a convertirse en un sistema ejecutando optimización sin nadie dentro? Cuando analizamos su historia juntos, el patrón quedó claro. Ella había comenzado con el biohacking a los 22 años, después de un término devastador. Se sintió fuera de control, emocionalmente destruida, vulnerable. La optimización ofreció algo apelativo, una forma de recuperar el control, de transformar el caos emocional en métricas gestionables, de sustituir la vulnerabilidad con disciplina, y funcionó. Se sintió mejor, más fuerte, más en control. Entonces ella optimizó más, y cada ciclo de optimización requería suprimir más contenido emocional, más vulnerabilidad, más de las partes de ella que se sentían fuera de control, pero que eran genuinamente ella. En 7 años, ella había construido una versión optimizada de sí misma que era impecable en toda métrica. Y había sistemáticamente exiliado toda parte de ella que no se encajaba en esa imagen, la creatividad caótica que tenía cuando joven, el sentido del humor sarcástico, que no era profesional, la voluntad de estar en relaciones desordenadamente íntimas, en vez de eficientemente funcionales, la capacidad de perder una tarde entera sin hacer nada productivo. Todo eso fue categorizado como no optimizado y sistemáticamente eliminado. Y ahora, su sombra estaba cobrando el precio. El vacío no era falta de realización, era luto. Luto por partes de ella que fueron sacrificadas en el altar de la optimización, y su sistema nervioso estaba señalizando eso de la única forma que sabía, a través de una sensación visceral, inescapable, de que algo fundamental
estaba faltando, incluso cuando todo estaba técnicamente perfecto. El trabajo que hicimos no fue añadir más protocolos, fue lo opuesto, fue crear espacio deliberado para la no optimización, para permitir que partes exiliadas de ella emergieran, y eso fue aterrorizante para ella inicialmente, porque esas partes se sentían como debilidad, como regresión, como todo lo que ella había trabajado años para eliminar. Pero cuando ella, finalmente, dio espacio para ellas, cuando ella paró de guerrear contra aspectos no optimizados de sí misma, algo extraordinario sucedió. El vacío comenzó a llenarse, no con más realización o éxito, con presencia, con la sensación de que ella estaba realmente dentro de su vida, en vez de solo ejecutándola. Interesantemente, sus marcadores biológicos no empeoraron, algunos mejoraron. Su variabilidad de frecuencia cardíaca aumentó significativamente. Su sueño se hizo más profundo, incluso durmiendo menos horas, porque ella no estaba más gastando energía neural masiva en guerra civil, psicológica. Ella estaba integrando, no fragmentando, e integración crea coherencia neural que optimización fragmentada nunca consigue. Pero calma, porque lo que viene ahora es crucial. Ese proceso no fue añadir integración encima de optimización, fue cambiar fundamentalmente la relación con la optimización. Sofía aún usaba protocolos de Huberman, luz matutina, ejercicio, gestión del sueño, pero ahora ella los usaba como herramientas al servicio de un yo integrado, no como sustitutos para un yo que ella estaba evitando construir. Ella no estaba optimizando para huir de sí misma, estaba optimizando para soportar quien ella realmente era. Y neurológicamente la diferencia es enorme. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que cuando personas usan protocolos de optimización, mientras simultáneamente mantienen práctica regular de reflexión integrativa, los patrones de activación cerebral son completamente diferentes. Hay activación alternada, saludable, entre la red de control ejecutivo y la red de modo por defecto, y crucialmente hay conectividad aumentada entre esas redes. El yo ejecutivo y el yo reflexivo están en diálogo constante, disciplina al servicio de valores profundos, control al servicio de autenticidad, optimización al servicio de la integridad. Pero cuando personas usan la optimización como fuga del trabajo psicológico profundo, los patrones son radicalmente diferentes. Hay hiperactivación crónica de la red de control ejecutivo y supresión de la red de modo por defecto. Y, crucialmente, hay desconexión entre esas redes. Ellas operan independientemente. Tú tienes un sistema ejecutivo funcionando impecablemente, pero desconectado de cualquier yo reflexivo que podría dar significado a esa ejecución. Es por eso que es posible ser extraordinariamente exitoso por todas las métricas externas y aún así sentir un vacío profundo, porque el éxito está sucediendo en un sistema neural, pero no hay un yo integrado experimentando ese éxito como significativo. Jung describió esto como persona inflada, la situación donde tú desarrollas una máscara social
tan sofisticada y exitosa que ella sustituye completamente cualquier identidad auténtica por debajo. Y en la cultura moderna de la optimización, la persona no es solo social, es biológica, es la versión optimizada de ti, impecable, en toda métrica que existe, sin conexión con quien tú realmente eres, por debajo de todas las optimizaciones. Y lo más trágico, cuanto más exitosa la persona optimizada se torna, más imposible parece cuestionar, porque cuestionar parece ingratitud. Tú tienes todo que deberías querer, marcadores perfectos, éxito mensurable, eficiencia máxima. ¿Cómo puedes reclamar? ¿Cómo puedes decir que te sientes vacío cuando externamente todo está perfecto? Entonces, tú no dices nada, tú optimizas más, tú asumes que el vacío es solo más un problema, que necesita más un protocolo, más disciplina, más control, más optimización. Y es exactamente eso lo que profundiza el vacío, porque el vacío no es un problema que se resuelve, es una señal que necesita ser escuchada. Es tu sistema nervioso indicando una fragmentación psicológica. Es la sombra pidiendo a gritos integración. Es esa parte de ti que fue desterrada intentando regresar a casa. Y no puedes optimizar tu camino para salir de esta señal, solo puedes integrarla. Así que lo que Carl Jung propuso y lo que la neurociencia moderna está empezando a validar es un proceso fundamentalmente diferente de desarrollo personal. No es una optimización que elimina partes indeseadas, sino una individuación que integra todas las partes en un todo coherente. Y la individuación tiene requisitos completamente distintos a la optimización. La optimización requiere medición, control, disciplina ejecutiva. La individuación exige reflexión, vulnerabilidad, la disposición de confrontar aspectos de ti mismo que preferirías ignorar. La optimización se logra a través de un protocolo. La individuación a través de la presencia. La optimización crea eficiencia. La individuación crea significado. Y necesitas ambas. Pero la individuación debe venir primero, porque la optimización sin individuación es solo eficiencia vacía. Es construir la vida perfecta para una persona que no existe. Y aquí está el protocolo específico. El puente práctico entre Jung y Huberman, que permite que la optimización sirva a la individuación, en lugar de reemplazarla. Esto no es solo otro biohacking. Es una reorientación fundamental de cómo utilizas todas las herramientas de optimización que ya tienes. Primero, reconoce la diferencia entre las métricas de optimización y los marcadores de entereza. Las métricas de optimización son mensurables. HRV, sueño, productividad, fuerza, enfoque. Los marcadores de entereza son cualitativos, sentido de congruencia interna, capacidad de estar presente, profundidad de las conexiones, la sensación de que tu vida expresa quién realmente eres. La optimización sin entereza crea el vacío del que estamos hablando. La entereza sin optimización puede ser auténtica, pero no sustentable. Necesitas ambas, pero la entereza debe ser la base. Segundo, crea un protocolo diario que no sea solo ejecutivo, sino también reflexivo. Esto significa que, además de tus protocolos de Huberman, necesitas prácticas que activen tu red de modo por defecto. 20 minutos de diario por la mañana antes de cualquier optimización. No un diario de gratitud genérico, un diario de exploración,
donde sentí disonancia ayer, donde actué de una forma, pero sentí de otra. ¿Qué impulsos reprimí? ¿Qué partes de mí evité? Estás buscando activamente señales de la sombra, no para eliminarla, sino para reconocerlas. Tercero, y esto es crucial, usa la optimización conscientemente, no defensivamente. Pregúntate antes de cada protocolo, ¿estoy haciendo esto para apoyar a quien realmente soy o para evitar confrontar a quien realmente soy? ¿Esa luz matutina es para optimizar un cuerpo que está viviendo una vida auténtica o para tener energía para seguir viviendo una vida que fundamentalmente no se alinea conmigo? Esa gestión de la dopamina es para tener claridad mental, para hacer trabajo significativo o para suprimir la inquietud que está señalando que algo está fundamentalmente mal con mi vida. La diferencia no está en el protocolo, está en la intención, y neurológicamente la intención lo cambia todo. Cuando usas protocolos para huir del trabajo psicológico, estás reforzando la fragmentación. Cuando usas protocolos para apoyar una vida auténtica, que estás construyendo activamente a través de la integración, estás creando coherencia, mismos protocolos, resultados completamente diferentes. Cuarto, crea espacio semanal para la no productividad. Esto es herejía en la cultura de la optimización, pero es esencial para la individuación. Necesitas tiempo donde no estás ejecutando, no estás midiendo, no estás optimizando. Tiempo donde tu red de control ejecutivo puede descansar y tu red de modo por defecto puede procesar. Jung llamaba a esto incubación. La neurociencia lo llama procesamiento de modo por defecto. Pero funcionalmente es lo mismo. Tiempo donde tu cerebro puede integrar experiencias, construir narrativas autobiográficas coherentes, conectar quién estás siendo con quién realmente eres. Y aquí está lo que sucede cuando haces esto consistentemente. El vacío comienza a disminuir, no porque agregaste más protocolos, sino porque dejaste de usar protocolos como una fuga de ti mismo. Los mismos marcadores biológicos que optimizaste ahora están al servicio de una vida que realmente es tuya, y eso lo cambia todo neurológicamente, porque ahora hay un yo integrado, experimentando los beneficios de la optimización. No es solo un sistema ejecutando perfectamente, es una persona viviendo auténticamente y usando la optimización como soporte, no como sustituto. Y esto finalmente responde la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué te sientes vacío después de optimizarlo todo? Porque optimizaste una vida, sin primero integrar un yo para vivir esa vida. Construiste la máquina perfecta, pero olvidaste preguntar, ¿quién está operando la máquina? Y cuando finalmente miras hacia adentro buscando al operador, encuentras vacío. No porque hayas fallado, sino porque tuviste tanto éxito en la optimización, que reemplazaste completamente el trabajo de individuación. Pero aquí es donde la historia se vuelve esperanzadora y donde la síntesis Jung-Huberman se vuelve transformadora, en lugar de solo teórica, porque el vacío, por más doloroso que sea, es reversible, no es un daño permanente, es una señal de algo que puede ser recuperado, y el proceso de recuperación no requiere abandonar la optimización, requiere recontextualizarla dentro de una estructura mayor de desarrollo humano. Déjame mostrarte cómo funciona esto en detalle práctico. Cuando Lupita comenzó este trabajo, ella tenía miedo de que integrar la sombra significara perder todo lo que había construido, que dar espacio a partes no optimizadas de ella significaría regredir, perder la disciplina, volver al caos emocional del que había escapado a los 22. Pero lo que realmente sucedió fue completamente diferente.
Ella mantuvo sus protocolos básicos de Huberman, luz matutina, porque realmente la hacía sentirse mejor. Ejercicio, porque genuinamente lo disfrutaba. No solo por el rendimiento, sueño optimizado, porque el descanso de calidad era innegociable. Pero ella cambió cómo se relacionaba con estos protocolos. Ya no eran armadura contra la vulnerabilidad, eran soporte para una vida más auténtica, que estaba construyendo conscientemente. Y aquí está el detalle crucial. Cuando ella comenzó a integrar partes exiliadas de sí misma, sus protocolos de Huberman se volvieron más eficaces, no menos. ¿Por qué? Porque ella dejó de gastar energía neural masiva en conflicto interno, la misma dopamina, el mismo cortisol, la misma testosterona, pero ahora operando en un sistema nervioso que no estaba en guerra civil, y la eficiencia biológica de un sistema integrado supera dramáticamente la eficiencia de un sistema fragmentado, no importa cuán optimizado esté. Estudios recientes de resonancia magnética funcional en el laboratorio de Stanford lo han demostrado directamente. Cuando participantes con alta optimización, pero baja integración, realizan una tarea cognitiva desafiante, sus cerebros muestran una activación intensa, pero también una interferencia neural masiva. Muchas regiones se activan simultáneamente, compitiendo por recursos, creando patrones caóticos. Es como tener un coche con un motor potente, pero una transmisión rota, mucha energía, poca eficiencia. Pero cuando participantes con alta optimización y alta integración hacen la misma tarea, los patrones de activación son completamente diferentes. Hay una activación coordinada, orquestada, diferentes redes neuronales trabajando en sincronía, en vez de competencia. Es el mismo cerebro, los mismos recursos, pero organizados de una forma fundamentalmente más eficiente. Y esa eficiencia no viene de más control consciente, viene de menos conflicto interno. Jung previó esto hace 100 años, cuando dijo que la individuación no es añadir algo nuevo, es dejar de gastar energía en una guerra civil psicológica y redireccionar esa energía hacia la expresión creativa y la conexión genuina. Huberman está descubriendo el mecanismo neural detrás de esa observación clínica. Y la síntesis de los dos crea un protocolo que es biológicamente validado y psicológicamente transformador. Así que déjame darte los pasos específicos, el protocolo completo de integración que funciona en paralelo con tus protocolos de Huberman existentes. Paso 1. Mapeo de la sombra. Cada mañana, antes de cualquier optimización, dedicas 10 minutos a responder 3 preguntas en un diario. ¿Qué parte de mí suprimí ayer? ¿Qué impulso juzgué como inaceptable? ¿Dónde sentí que estaba actuando en vez de siendo? No estás analizando profundamente, solo estás notando. Estás creando datos sobre tus patrones de represión. Paso 2. Protocolo de Huberman conscientemente contextualizado. Realizas tu luz matutina, tu ejercicio, tus protocolos normales, pero antes de cada uno, haces una micropausa de 10 segundos y preguntas: ¿estoy haciendo esto para apoyar la autenticidad o para evitarla? La pregunta sola cambia la neurología. Estás forzando la activación simultánea de la red de control ejecutivo y la reflexión de la red de modo por defecto. Estás creando los puentes neurales que faltan. Paso 3. Ventana de integración a la tarde. Entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando hay una caída natural de energía cortical, dedicas 30 minutos al trabajo de la sombra activo. Revisas lo que notaste por la mañana y haces imaginación activa junguiana. Escoges un impulso que reprimiste,
una parte que exiliaste y permites que aparezca en tu imaginación como una imagen o sensación. No intentas cambiarlo, apenas observas con curiosidad qué forma tiene, qué emoción carga, qué está tratando de comunicar. Esto parece místico, pero neurológicamente es específico. Estás creando una activación simultánea de estructuras límbicas profundas, permitiendo que material emocional emerja, y del córtex prefrontal medial. Manteniendo una conciencia observadora, es entrenamiento neural directo de los puentes entre el sistema emocional y el sistema reflexivo. Es neuroplasticidad dirigida aplicada al trabajo más importante: construir un self integrado. Paso 4. Revisión nocturna integrativa. Los últimos 15 minutos antes de dormir, haces una revisión gentil del día, sin juzgamiento, sin análisis pesado. Apenas 3 preguntas. ¿Dónde viví auténticamente hoy? ¿Dónde usé la optimización como fuga? ¿Cómo puedo alinear mejor mañana? Y entonces, crucial, reconoces en voz alta una cosa que reprimiste durante el día. Reconozco que sentí enojo y no lo expresé. Reconozco que forcé entusiasmo cuando estaba cansada. Reconozco el impulso que juzgué como débil. Ese reconocimiento nocturno altera fundamentalmente el procesamiento durante el sueño. ¿Recuerdas los estudios que mencioné en el primer guión? Cuando conscientemente reconoces contenido de la sombra antes de dormir, tu córtex prefrontal permanece parcialmente activo durante el procesamiento límbico nocturno. En vez de una consolidación ciega de la represión, obtienes una integración supervisada. Tu cerebro procesa el material, pero ahora con la participación de estructuras de conciencia superior. Y si haces esto consistentemente, no por una semana, sino por meses, lo que empieza a suceder es profundo. La neurosis del vacío disminuye, no porque lo llenaste con más logros o protocolos, sino porque un self integrado comenzó a emerger. Las partes exiliadas vuelven a casa, y cuando ellas vuelven, traen energía, creatividad, vitalidad, que estaba bloqueada cuando estaban reprimidas. Fernanda describió cómo despertar de una anestesia psicológica. Por años, ella había estado técnicamente consciente, pero emocionalmente anestesiada, y lentamente, a través de un trabajo consistente de integración, la anestesia comenzó a pasar. Ella comenzó a sentir más, no apenas emociones positivas, todo. Enojo genuino cuando algo era injusto, tristeza real cuando había pérdida, alegría espontánea cuando algo era gracioso, aburrimiento honesto cuando algo era aburrido. Y esto parece simple, pero para alguien que pasó años optimizando emociones fuera de la experiencia, sentir auténticamente era revolucionario. Y con el sentimiento auténtico, vino la elección auténtica. Ella comenzó a tomar decisiones basadas en quien ella realmente era, no en quien la versión optimizada de ella debería ser. Ella cambió de trabajo para algo que pagaba menos, pero era significativo. Ella dejó relaciones eficientes, pero vacías. Ella comenzó a crear arte, algo que había abandonado a los 22 porque no era productivo. Y sus marcadores biológicos no se desplomaron, algunos mejoraron. Su variabilidad de frecuencia cardíaca, que había sido crónicamente baja a pesar de todos los protocolos, se normalizó. Su cortisol matutino, que ella había optimizado artificialmente, se reguló naturalmente. Su sueño, que había sido técnicamente adecuado, pero no restaurador, se profundizó, porque ella no estaba más usando la optimización como una guerra. Estaba usándola como un soporte para una vida auténtica. Y aquí está el dato que cambió mi perspectiva completamente. Cuando se midió 6 meses después,
el grupo de personas que había añadido prácticas de integración a los protocolos de optimización, superó al grupo que solo optimizaba en prácticamente toda métrica. No apenas bienestar psicológico, lo que era esperado, sino también marcadores biológicos puros, HRV superior, inflamación sistémica menor, respuesta de cortisol más saludable, mejor neuroplasticidad medida a través del aprendizaje de tareas nuevas. ¿Cómo? Porque un sistema nervioso integrado simplemente funciona mejor que un sistema fragmentado. Mismos protocolos, mismos suplementos, mismo ejercicio, pero aplicados a un organismo que no está en guerra consigo mismo, y la eficiencia biológica resultante supera lo que la pura optimización consigue alcanzar. Jung tenía razón biológicamente, incluso sin tener la tecnología para probarlo. Y Huberman está proporcionando la prueba, incluso si públicamente él se enfoca en protocolos más simples. Y acabas de descubrir algo de lo que prácticamente nadie está hablando: la verdadera causa del vacío post-optimización y el protocolo específico para curarlo. Esta síntesis de Jung y Huberman tomó años en construirse, conectando psicología profunda con neurociencia de punta, de una forma que ninguno de los campos hace solo. Si esta revelación cambió algo para ti, si ver la conexión entre optimización y fragmentación psicológica clarificó tu propio vacío, considera usar el Super Thanks. No es solo apoyo. Es tú votando para que este trabajo de síntesis continúe. Es tú diciendo que conexiones profundas entre psicología y neurociencia importan más que protocolos superficiales. Cuando le das clic al corazón dorado, estás financiando la próxima revelación que la academia mantiene separada. Tú no eres un consumidor de contenido. Eres parte de un movimiento de integración de conocimiento, y cada Super Thanks fortalece ese movimiento. Y ahora, la pregunta más importante, lo que realmente está en juego, no es solo tu bienestar o tus marcadores biológicos. Es la cuestión fundamental de cómo vas a vivir. ¿Vas a continuar optimizando una vida vacía, acumulando métricas perfectas mientras el vacío crece? ¿O vas a hacer el trabajo más difícil, pero infinitamente más recompensador, de integrar un self, de traer las partes exiliadas de vuelta, de construir una vida que es no solo optimizada, sino auténticamente tuya? Jung decía que la mayor tragedia no es morir, es vivir una vida entera como alguien que no eres. Es gastar décadas construyendo una versión optimizada de ti mismo, que no tiene conexión con quien realmente podrías haber sido. Y en la era moderna del biohacking, esa tragedia se ha vuelto no solo posible, sino incentivada. Puedes ahora crear una persona biológicamente perfecta que sustituye completamente cualquier self auténtico. Y aquí está el aviso que Jung daría si estuviera vivo hoy. No puedes biohackear tu camino fuera de una vida inauténtica. No puedes optimizar una solución para fragmentación existencial. Puedes mejorar cada marcador biológico y aún así vivir en un vacío profundo, porque el vacío no es biológico, es existencial. Es el costo de negar quién realmente eres, en favor de una versión optimizada que tú crees que debería ser. Pero aquí está la esperanza. No es tarde. El vacío no es un daño permanente, es una señal. Es tu sistema nervioso, literalmente gritando que algo está mal, que has construido una vida para la persona equivocada. Y cuando finalmente escuchas esa señal, cuando dejas de intentar optimizarlo para que desaparezca y comienzas a explorarlo con curiosidad, algo se abre.
Las partes exiliadas comienzan a volver. El vacío comienza a llenarse, no con más protocolos, sino con presencia, con la sensación de que estás, finalmente, viviendo tu propia vida. Los protocolos de Huberman son herramientas poderosas, pero son herramientas al servicio de algo mayor. Úsalos para soportar una vida auténtica, no para sustituir el trabajo de construir esa autenticidad. Y recuerda, optimización sin individuación es solo eficiencia vacía, pero individuación con optimización es transformación sustentable. Así que aquí está mi pregunta para ti, y sé brutalmente honesto. ¿Estás optimizando para soportar quién realmente eres o para evitar descubrir quién realmente eres? Comparte en los comentarios tu respuesta honesta, porque esa pregunta lo cambia todo. Y cuando respondes en público, creas responsabilidad para realmente investigar la respuesta. Si llegaste hasta aquí, hiciste algo que pocos hacen. Miraste directamente a la posibilidad de que tu vacío no es un problema a ser optimizado, sino una señal a ser escuchada. Y eso ya es integración comenzando. Continúa ese trabajo. Usa los protocolos, pero úsalos al servicio de una vida que es auténticamente, innegablemente, completamente tuya.